Ya estamos en vivo. Hola, hola jóvenes, bendiciones, qué bueno verlos nuevamente aquí, estar con ustedes en esta noche, poder compartir con ustedes en esta hora y que ustedes puedan estar allí en casa eh, disfrutando de nuestro servicio juvenil. La verdad es que es un placer volver a estar con ustedes, así sea por estos medios, y espero que ustedes estén atentos a la palabra, que puedan participar, preguntar. Esa es su sociedad juvenil y estamos dispuestos a servirles siempre. Sabes que sé que Dios pronto nos estará dando la oportunidad de congregarnos y sé que, bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno y traemos una palabra hoy para empoderar a esta sociedad juvenil, jóvenes guerreros valientes. Eh, Creo que Dios nos está llamando a un cambio, una transformación. La semana juvenil de nosotros fue trascender y Dios nos ha venido hablando acerca de eso, y eso es lo que vamos a continuar hablando hoy, acerca de esa trascendencia y cómo nosotros podemos ser protagonistas en medio de todas estas circunstancias, mucho más allá de nuestras circunstancias. Así que prepara tu corazón, prepara tu oído, tu mente y todo tu alma para escuchar lo que Dios tiene que decirte, y puedas compartir este video, puedes compartir esta clase con otros, y que Dios pueda usarnos en esta noche para edificar tu vida y la vida de todos aquellos que estén a tu alrededor. Así que vamos a compartir la palabra hoy en el libro de Jueces, en el capítulo 6, el versículo 12. Jueces capítulo 6, versículo 12 al 16. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra. Puedes allí, ¿cómo que? Pueden hacer preguntas, comentarios, todo lo que quieran en esta hora, y vamos a compartir allí. Así que te invito a leer. Puedes darnos un me gusta, puedes decir hola si estoy aquí, eh, ya encontré la palabra. Así que vamos a compartir en Jueces. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta hora. Dice la Biblia en Jueces capítulo 6, versículo 12, dice: Gedeón le respondió, dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿cómo salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hoy, querido joven, quiero que ores por esa palabra. Quieres que le digas: Señor, habla a mi corazón con esa palabra, habla a mi vida con esa palabra, habla a mi mente con esa palabra, para que yo pueda entender el propósito que tú tienes para conmigo en esta hora. Así que hoy te voy a hablar de protagonista, ¿verdad? Eh, la vida es una secuencia de acciones y una secuencia de actos y de decisiones que tomamos. Y a veces podemos vivir en una forma clandestina, o podemos a pegar un salto al mundo real y poder visualizar todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, en las cuales no hacemos nada. Creo que es muy demandante en este tiempo que Dios nos ha llamado a una sociedad de jóvenes guerreros valientes por una intención,
y con un propósito. Creo que Dios nos está llamando como jóvenes a trascender mucho más allá de las meras expectativas que nosotros a nuestro mundo interior tenemos. Como jóvenes debemos ir mucho más allá, debemos ir hacia ese lugar o hacia esa historia que Dios quiere construir dentro de la historia que Él tiene. Y yo lo que te voy a invitar en esta noche es que puedas tú ir escribiendo tu historia dentro de la historia que Dios ha planeado. Y ese es el fin, ese es el motivo por el cual tú has nacido, por el cual tú vives, has desarrollado, tienes una carrera, tienes una vida, has ido haciendo experiencias y has ido tomando cosas de la vida hasta este momento para que puedas escribir una historia dentro de la historia de Dios. Y de eso se trata esta breve reflexión en esta hora acerca de este hombre llamado Gedeón, que en el libro de Hebreos él es uno de los hombres de fe, y cómo este hombre pudo trascender. Si tú te das cuenta, este hombre no terminó bien, pero la Biblia ha puesto este ejemplo para nosotros veamos lo positivo de esto, veamos qué es lo que el Espíritu Santo pudo enseñarnos a través de esto y cómo nosotros podemos tomar enseñanzas de ese pasaje y de ese texto bíblico para llevarnos a la realidad en la cual vivimos. La realidad hoy es que tú como joven, tú como adolescente o tú vivas una experiencia que te lleve a un protagonismo dentro del contexto donde tú te mueves, donde tú habitas, porque Dios no te trajo al mundo simplemente para que pases horas y horas en las redes sociales, para que pases tiempo encerrado o haciendo nada, no. Dios te trajo para ser protagonista dentro de la historia que Él ha trazado, dentro del plan que Él ha trazado. Y eso es la intención. Y como te decía al principio, la sociedad Jóvenes Guerreros Valientes está llamado para eso, para ser jóvenes guerreros valientes. Y esta historia es magnífica. Y yo quiero que vean tres cosas aquí que uno puede notar acá. Y para que tú puedas convertirte en protagonista de la historia de Dios, en protagonista de las cosas que Dios quiere hacer a través de ti. No solamente a través de mí, no, a través de ti también. Y lo primero que podemos ver es que nosotros tenemos que tener una visión de la realidad, una visión exacta de nuestra realidad, ¿verdad? Ese es el problema número uno de nosotros mismos, que a veces nos encerramos tanto y como jóvenes nos creemos tan poco y recibimos mucha información en este mundo, en este tiempo. Recibimos información por todos lados, noticieros, recibimos información a través de las redes sociales, de internet, y no tenemos una visión real. Y en este texto, Dios le muestra a Gedeón una visión real del país, de la familia y de la manera personal, ¿verdad? Y yo quiero que tú entiendas esto. Mira cómo era la visión de la realidad del país. Dice el versículo 11 o 10, dice el versículo 10 del mismo capítulo de Jueces, dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. La realidad del pueblo era que el pueblo se había alejado de Dios, no había obedecido a Dios, estaba tan distante de Dios que ese distanciamiento, esa lejanía, lo había llevado a que los demás pueblos lo subyugaran, lo oprimieran, y este pueblo llamado madianita lo encerrara de tal manera que ya ellos no podían ni respirar, porque todo lo que ellos hacían eran consumidos por estos madianitas. Había una realidad y era que el pueblo se había desordenado, había corrupción moral, había corrupción de todo tipo, había mucha clase de cosas. Mira, había violencia y sentido. Creo que esto es una de las fallas más grandes que tenemos como jóvenes. Tenemos que ver la realidad en el cual nosotros estamos
viviendo en nuestra nación. Nuestra nación está llena de corrupción, nuestra nación está llena de muchas cosas, de violencia, nuestra nación está llena de un montón de cosas y tú simplemente te quedas como un espectador, así como estaba Gedeón, pero Dios le mostró a Gedeón la realidad de el mundo donde él estaba, de su nación. Era una realidad crítica, era una realidad de una nación desobediente, de una nación que estaba sucumbida en el pecado. Y entonces, esa era la realidad de la nación. Pero Dios también le mostró a Gedeón la realidad de la familia. Ahora, dice en el versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta la imagen de acera que está junto a él. Escucha bien, Dios primero le mostró la realidad del país, luego le mostró la realidad familiar. ¿Y cuál es la realidad familiar? Que Gedeón, la familia de Gedeón, era idólatra. Se había apartado de Dios, tenían sus propios dioses, tenían un dios pagano llamado Baal, tenían una diosa pagana llamada Acera, eran totalmente distintos a ese Dios del cual sus padres les habían hablado. Y esta realidad mostraba que aún la familia había sido corrompida por la idolatría que estaba alrededor de ellos, por la desobediencia que estaba delante de ellos. Entonces Dios viene a mostrarle a Gedeón esta realidad. Esta es la misma realidad que tú puedas ver a tu familia. Tú no puedes entrar en tu familia y tratar de tapar todo lo que pasa en el interior de tu casa o simplemente apartarte de esa realidad metiéndote en una red social o escuchando música o viendo televisión o yendo para la calle. Tú tienes que contemplar la realidad de tu casa. Tienes que contemplar la realidad de tu familia, tienes que contemplar lo que está pasando alrededor de allí, de ese núcleo, porque por algo Dios te está permitiendo que veas esa realidad y por algo Dios está diciendo que cambies esa realidad que está ahí presente dentro de ese contexto. Mira, Dios mostró la realidad del país, Dios mostró la realidad de la familia y ahora Dios le va a mostrar la realidad y la realidad personal de Gedeón. En el versículo 15, él dice, entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces, nótese que Dios ha venido aquí en un diálogo con Gedeón y en ese diálogo que Dios tiene con Gedeón, le muestra la realidad que está pasando en el contexto de su país, en el contexto familiar. Pero dentro de él hay una realidad también, y era que él se sentía menoscabado, se sentía como inferior, se sentía como algo despreciable, se sentía que él no era nada en comparación con las otras tribus, con la comparación con las otras familias, en comparación con las demás personas, estaba por debajo. Y esa era la otra realidad, la otra visión de la realidad, la visión de lo que yo soy, de lo que está dentro de mí, de lo que está afectando mi vida, de cómo me veo yo en mi realidad, de cómo me veo al interior de mí mismo, de cómo estoy viéndome así, ¿viste? Entonces, Gedeón tenía una visión equivocada, ¿verdad? Tenía una visión equivocada del mismo. Entonces, joven, en este primer punto, lo que quiero que tú aprendas es que tienes que mirar una visión de todo el contexto donde tú te mueves, familia, país, personal, para que tú entiendas y empieces a hacer un papel protagónico y empieces a pasar de ser un espectador a ser más como un protagonista de la acción. Si tú empiezas a cambiar esa visión y empiezas a entender esa realidad, empiezas a mirar por qué razón tú naciste en este país, por qué razón vives en ese barrio, por qué justo en esa cuadra y por qué en esa familia tú vas a tener una visión real y vas a encaminarte a escribir esa historia dentro de la historia de Dios para tu vida. Eso es lo primero.
Lo segundo que puedo mirar aquí es que nosotros, cuando no tenemos claro esto, somos fáciles para ceder la responsabilidad a otros. Entonces, nótese lo que Gedeón mostró aquí a Dios cuando Dios se le presentó. Vamos a leer el versículo 13. Dice la Biblia, en el versículo 13 dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos has desamparado y nos has entregado en manos de los madianitas? Escucha bien, Gedeón le hizo 3 preguntas al Señor y les hizo como que si Dios tuviera toda la culpa de todo lo que está pasando. Entonces, quiero contextualizarte estas 3 preguntas. La primera, lo que Gedeón está diciendo es, ¿por qué nos está pasando esto? La segunda es, ¿dónde está Dios en este momento? Y la tercera, ¿habrá algo que él pueda hacer? Escucha bien, qué tremendo, porque lo que vemos aquí en estas 3 preguntas es la lejanía, la irresponsabilidad, el querer que otros hagan, ¿cierto? Y ese es el problema que nos ha pasado en las generaciones, que esperamos que otro se levante para que haga las cosas. En nuestro país esperamos que otro sea el que tome las riendas, ya esperamos que sea el pastor Fabián, esperamos que sea el pastor Madison, esperamos que sea el hermano que tiene más conocimiento. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada por mi país, yo no puedo hacer nada por mi familia, yo no puedo. Entonces empezamos a preguntar y a cuestionar, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué pasa esto dentro de mi familia? ¿Por qué está pasando esto dentro de mi país? ¿Por qué pasa esto dentro de mi barrio? Y entonces empiezas a cuestionarte, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios en medio de este conflicto familiar? ¿Dónde está Dios en medio de toda esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de toda esta circunstancia? ¿Dónde está Dios? Y lo último que empiezas a preguntar en tu mente es, ¿habrá algo que él pueda hacer? ¿Ves? Cuando Gedeón se hizo estas preguntas, Dios no vino a contestar esta pregunta. Dios le vino a decir, ¿sabes qué, Gedeón? Tú vas a ser parte de esta historia. Deja de estar preguntándote dónde estoy yo, qué está pasando, qué puedo hacer. Ahora tú te vas a convertir en protagonista de esta historia y vas a empezar a cambiar las realidades como una pequeña gota dentro del gran mar, pero que sin esa gota el mar no sería mar. No sé si me estoy dando a entender. Pero tú, joven, has venido a este mundo a cambiar una realidad. No para que seas un famoso o seas un hombre grande que quizás pueda salir por una red social, o pueda salir por la televisión, o pueda salir. No, tú estás allí con un protagonismo que Dios quiere darte para que cambies una realidad dentro de tu contexto inmediato, dentro de tu zona inmediata, donde tú te mueves. Puede ser tu familia, puede ser tu barrio, puede ser tu nación, pero tú tienes que ser parte de esta realidad. No te puedes quedar allí simplemente evadiendo tu responsabilidad, porque yo soy joven, no tengo nada que hacer en este momento, yo soy débil. Esos son problemas del gobierno, ese es el problema del presidente, ese es el problema del alcalde, yo no tengo nada que hacer, ese es el problema de mi pastor, ese es el problema de la sociedad, ese es el problema de mis padres. Yo no puedo hacer nada. Que Dios haga lo que tenga que hacer. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Todos queremos que Dios lo haga, pero Dios necesita hombres, mujeres, jóvenes como tú, que sean guerreros, que sean jóvenes guerreros valientes, como nos ha llamado el Señor. ¿Para qué? Para transformar un contexto, sea tu familia, sea tu casa, sea todo. No evites la responsabilidad que Dios quiere darte.
No evites eso que Dios quiere colocar en tus manos. Porque, ¿sabes qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, mirándole, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los menaditas. ¿No te he enviado yo? ¿Sabes? Le dijo, yo conozco esa realidad, Gedeón, yo sé lo que está sucediendo, te conozco a ti, ¿sabes? Pero la mala concepción y la irresponsabilidad que estaba en la mente de Gedeón no le permitía ver eso. Y eso es lo que quiero que tú puedas aprender en este instante. Que tanto estás afectando desde la posición que tienes tu realidad, o estás evitando que otros hagan lo que tú tienes que hacer en tu familia, que todos otros hagan lo que tú tienes que hacer en tu iglesia, en tu barrio o donde quiera que Dios te haya puesto. Siempre estás inventando una excusa, ¿verdad? Y yo quiero darte esta tercera cosa, y es que es el plan de Dios en su historia. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para entrar dentro de la historia de Dios? ¿Qué es lo que yo me toca hacer cuando tengo una visión de la realidad, de una cosmovisión de todo? A mí se me ha entregado, y a ti se te ha entregado el evangelio de la gracia. Se te ha entregado una gracia que es poderosa, una gracia que radica en Cristo, y eso es lo que Dios quiere, que tú te montes en la historia de Él y puedas trascender en medio de esa historia y ser colocado allí como una persona dentro de tu contexto, sea familiar, sea personal o sea allí en el plano nacional, que tú puedas mirarte como alguien que hizo algo para cambiar esa historia. Y quiero dejarte esto, mira, lo primero que Dios le hace entender a Gedeón es que él tiene que dejar de ser un espectador. Mira, y dice la Biblia en el versículo 29 del mismo capítulo, se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquirieron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, contenderé vosotros por Baal, defenderé su causa, cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jeroboam, esto es, contiende con Baal contra él por cuanto derribó su altar. Entonces Gedeón pasó de ser una persona irresponsable, de una persona viendo desde la lejanía su contexto, su realidad, y empezó a cambiar de ser espectador a ser protagonista de la acción, protagonista de los acontecimientos. Empezó a hacer cosas que cambiaron su realidad y empezó a cambiar primero por él mismo. Empezó a hacer y dejar de un lado esa timidez, esa baja autoestima, ese menosprecio que tenía por su vida, y comenzó una realidad en él a contemplar y cambiar también el entorno familiar, y a su vez que cambió el entorno familiar, cambió también el entorno de la nación donde él estaba. Escúchame, la realidad se cambia, el protagonismo sucede cuando yo empiezo a cambiar mi propia realidad, mi propia circunstancia. Ya no me miro como alguien abatido o afligido, como alguien mediocre, sino como alguien que está llamado por Dios, que fue tomado de las tinieblas a la luz admirable y que se le ha dado la virtud de Cristo para cambiar todo el entorno en que está él. No te puedes quedar ahí como joven mirando cómo tus padres se pierden. No te puedes quedar como joven viendo cómo tu familia se pierde. No puedes quedarte allí viendo cómo tus amigos se pierden. No puedes quedarte allí viendo cómo personas de tus compañeros de trabajo se pierden. Tienes que hacer algo. No te puedes quedar ahí viendo como compañeros se mueren en la droga, se mueren en otras cosas, viven en angustia, tú te lamentas.
Mientras tú estás ahí lloriqueando, viendo que, ay, pobrecito, pobre nada. Tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar y permitir que Dios cambie tu corazón y ver que la realidad que tú tienes adentro no es lo que Dios está viendo. Porque cuando Dios se le presentó a Gedeón, él lo vio como un guerrero valiente. Dice, varón esforzado y valiente. Tú también es igual. Deja de ser un espectador y conviértete en un protagonista de la acción. El cristianismo tiene que ser eso, algo que nos haga ejecutar algo para los demás. Deja de estar perdiendo el tiempo allí. Deja de estar pasando los días y los días, conviértete en un accionista allí, alguien que accione, alguien que responda al llamado que Dios le ha hecho en medio de estas circunstancias. No puedes dejar que una pandemia o cualquier cosa te paralice, que un conflicto familiar te paralice. Tienes que salir de esa expectación y pasar a la acción. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que hagas eso. Lo otro es que Dios, para poder introducirte en su historia, tienes que aprovechar las oportunidades. Dice el versículo 34, dice, entonces, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiserritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Gedeón empezó a ser protagonista y aprovechar las oportunidades. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a tomar todas estas oportunidades para cambiar aún más esta nación, ¿verdad? Dios te ha dado todo. Mira, Dios te ha dado la gracia, Dios te ha dado la palabra, te ha dado el evangelio, te ha dado a Cristo, te ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más deseas? Aprovecha todos los recursos que Dios te ha dado. Aprovecha todas esas cosas que Dios te ha dado y únete a la gran misión de Dios. Únete a su historia. Ser protagonista también como lo fue este hombre que a pesar de sus debilidades, a pesar de que tenía una fe muy, pero muy débil, tú lo ves en el libro de Hebreos como un grande de la fe. ¿Qué lo llevó allá? Eso, que aprovechó las oportunidades, aprovechó el tiempo, aprovechó que Dios le había puesto sobre él el Espíritu de Dios para salir a buscar aquello que Dios le había encomendado. ¿Sabes? No podemos ser allí solamente dejando pasar las oportunidades que la vida y que Dios nos ha dado. Tenemos que aprovechar. Si Dios te dio una carrera, aprovecha eso para expandir el evangelio. Si Dios te dio un trabajo, aprovecha eso para expandir el evangelio. Aprovecha cada circunstancia. Si Dios te permite estudiar, si Dios te permite un posgrado, si Dios te permite hacer cuantas cosas, tener un negocio, hacer cualquier cosa, aprovecha todo lo que Dios te da para dar a conocer las virtudes de Cristo, dar a conocer el poder de Dios, dar a conocer sus maravillas, sus grandezas, todo su poder. Ahora, para terminar esto, para entrar en el plan de la historia de Dios y para poner tu nombre en la historia también, Gedeón lo que hizo es buscar a Dios en oración. Dice el versículo 36 al 37, dice, Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mis manos, como lo has dicho. Y aconteció así, pues que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y secó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Creo que Gedeón buscó la manera de que Dios le pudiera guiar, le pudiera orientar. ¿Sabe por qué? Él entendió la magnitud de lo que iba a hacer. Él entendió por un momento que, bueno, sí, Dios ha prometido estar conmigo, pero no solamente me va a estar, sino que voy a buscar la dirección, voy a buscar la guía, voy a buscar todo. En este tiempo nosotros no tenemos que buscar señales.
No tenemos que buscar, que Dios abra el cielo para ver si voy a servir al Señor. Que Dios me muestre esto, que Dios me revele un sueño, que Dios haga esta cosa. Estamos buscando señales. No es necesario buscar señales. No es necesario. Es que voy a esperar que Dios me revele cuándo es que voy a terminar, voy a hacer la voluntad de Él. Es que voy a esperar que Dios me revele mi ministerio. Es que Dios voy a esperar que me revele mi don. Es que voy a esperar. No, tenemos que hacer, como dice aquí, hacedores de la palabra y no solo oidores. Tenemos que hacer operar, porque nosotros tenemos ya, dice la Biblia, la palabra profética más segura. Toda esta escritura está llena de gente que accionó y tú tienes que aprender que esa es la palabra. Accionar, querido joven, accionar, querido amigo, accionar, accionar. Hacer las cosas como Dios te la está mostrando. No necesitas un gran sueño, no necesitas una gran revelación, necesitas ir a la palabra, porque la Biblia dice que la palabra es lumbrera a nuestro pie, lámpara a nuestro camino. Ella tiene todo lo que tú necesitas que Dios te muestre. Ella tiene todo lo que tú necesitas que Dios pueda mostrarte. Así que no necesitas más nada, sino la palabra y el Espíritu Santo, el cual dice en la Escritura, te guiará a toda verdad. Él te hará entender y te dirá todo lo que tienes que saber. ¿Ves? Hoy no te quedes esperando la señal. Hoy te invito, joven, a que seas el protagonista de esta historia. Hoy nosotros somos la sociedad Jóvenes Guerreros Valientes. Nosotros tenemos un nombre que es profético. Hoy tenemos que accionar. Deja de estar perdiendo el tiempo. Deja de estar ahí sucumbido. Tú puedes cambiar la realidad de tu casa. Tú puedes cambiar la realidad de un compañero de empleo. Tú puedes cambiar la realidad de un amigo. Tú puedes cambiar la realidad de alguien que está esperando que tú tomes ese protagonismo y dejes de llorar y dejes de lamentarte por tu situación. Dejes de quejarte por tantas cosas. ¿Sabes? En medio de esta pandemia no necesitamos cobardes. Necesitamos esforzados y valientes. Necesitamos gente que pueda tomar la vocería. No necesitamos gente que se meta a la cueva. Necesitamos gente que pueda empoderarse en este tiempo y decir, Señor, envíame a mí, porque yo voy, porque aquí que dispuesto estoy. No importa lo débil, porque de los débiles, de los menospreciados, escogió Dios para avergonzar a los entendidos. No importa cuánto tú te sientas, ni qué débil seas. Dios no le interesa eso porque Dios tiene una visión distinta de ti. Y Él lo que quiere es que tú seas protagonista de este tiempo. Así que te dejo esta reflexión para que tú puedas meditar, para que seas un protagonista. Y como he dicho, escribe tu historia dentro de la historia. Que Dios te bendiga en este tiempo y oramos por esta palabra. Oramos para que Dios haya llegado a tu corazón. Padre, te damos gracias. Padre, gracias por la oportunidad que nos dan de compartir tu palabra. Eres tú el único que sabe todo. Señor, que cada oyente, cada persona, cada joven que ha estado detrás de estas cámaras, tú puedas haber tomado esta palabra incrustada en su corazón, Señor. Padre amado, hoy, Señor, te doy gracias por la oportunidad y que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga el efecto para el cual tú le envías en esta hora. Glorificamos tu nombre porque todo lo que hacemos es para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, joven. Si tienes un comentario, si tienes una pregunta, cualquier cosa, estamos dispuestos a escucharte. Recuerda que también estamos los miércoles, ¿verdad? Allí con un tiempo con Dios ahí para que también, si no te atreves a preguntar por estos medios, puedas preguntarnos muy personalmente. Así como dice Álvaro aquí, tenemos que entender la buena voluntad de Dios y a qué hemos llamado, tenemos que predicar la palabra de salvación, que es la esperanza del mundo. Así es, Álvaro. Muy bien, qué bueno que hayas comprendido la palabra en esta hora. Gracias por estar allí también. A todos, a Daniela, a todos los que pude ver aquí. Gladys, qué bueno tenerte aquí. Gracias por todo, a toda tu familia.
Que Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que tenemos un desafío por delante y no nos podemos quedar solamente en la percepción que tenemos ahora. Tenemos mucho por qué hacer. Ahí está José. Oh, José, gracias, José. Qué bueno tenerte aquí. Ya, gracias por estar ahí. Dice José, tremendo, José. Sí, eso es algo que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad, porque si no somos luz, estamos dejando a un lado lo que verdaderamente somos. Así es, José Monterrosa. Bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. Oh, sí, joven, aquí estamos y gracias de nuevamente. Daniela, qué bueno tenerte allí. Qué bueno que Dios pueda haberte hablado a través de esta palabra. Gracias, jóvenes. Gracias por todo. De verdad que los extrañamos mucho y sé que Dios va a impactar nuestras vidas. Tenemos que trascender y esa ha sido la meta que Dios me ha puesto en estos 6 meses, trascender. Tenemos que ser jóvenes que trasciendan o si no estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo nada. Así que espero que Dios te haya inspirado con esta palabra y volvamos a vernos el miércoles. Allí estaremos nuevamente con un tema bien especial para todos ustedes. Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde y nos vemos la próxima. Chao, chao. Dios les bendiga.